Bueno, saludos a todos los que están por aquí una vez más. Este canal, aquí se habla de todo. Aquí hay quien entra para oír hablar de temas de Cuba, de los Estados Unidos, qué sé yo, de religión, filosofía, relación filosofía-ciencia, o por ejemplo ahora que estamos tocando el tema de la física, ¿no? Y hay estos que son los últimos que han entrado, los que están interesados en temas de la física, la filosofía, la mecánica cuántica. Esto le voy a dedicar 4 vídeos a esto. Este sería el tercero, porque yo debería hoy explicar el experimento cuántico de la doble rendija para desentrañar dónde está todo el misterio de la mecánica cuántica que está en ese experimento concentrado todito. Pero me doy cuenta que se me van quedando muchas cosas que quedan colgadas y ustedes necesitan saber. Pues, obviamente estos 4 vídeos cortos no se puede, el tiempo se me está yendo ya incluso. Entonces, pero hay cosas que me quedo pensando y bueno, es que esto hay que explicarlo para que ya cuando ustedes lleguen a ver comencemos a hablar, que va a ser un vídeo largo, porque quiero hacerlo en un solo vídeo, el tema este del experimento cuántico de la doble rendija, para que lleguen más preparaditos, ¿no? Entonces que falta, hay algunas cosas que se nos han quedado por el camino que las voy a recuperar en este, y ya entonces sí vendría el cuarto, que sería el más importante, en que voy a resumirlo todo. No se pierdan ese cuarto cuando diga ¿por qué los físicos no entienden el experimento cuántico de la doble rendija? Algo así, pues vean ese vídeo, ¿ok? Aunque sea tal vez un poquito largo, pero no se lo pierdan. Bueno, sería el próximo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver este asunto, ¿no? De algunas cosas que van quedando. Creo que el título de este vídeo se los voy a poner después, ¿no? Pero sería algo así como espacio y tiempo, la filosofía versus la física, ¿no? Cómo se ha ido interpretando por parte de filósofos y físicos. Pero como no voy a hacer el análisis de toda la historia de la filosofía, ni mucho menos, ni de la física, ni de la historia de la física, pues me voy a centrar en los momentos fundamentales. Y estos son justamente los 2 puntos que hay aquí importantes, que realmente son los más importantes, es la polémica de Leibniz y Newton. Esto realmente no fue una polémica entre las dos figuras, obviamente, pero sí entre las dos concepciones. En el caso de Newton está representado por Clarke, y este libro yo me lo leí, me acuerdo que era un folletico bien menudo, ¿no? No recuerdo ya cuántas páginas tendría, pero me lo leí siendo estudiante allá en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. Y entonces cuando estaba en mis primeros años de la carrera, estaba enredado con estas cosas, pues yo me leí aquel texto, ¿no? Como parte de todo este rollo. Me acuerdo que se llamaba, traducido del ruso, la polémica entre Leibniz y Clarke. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Leibniz, filósofo racionalista, él tenía una visión del espacio que después se tipificó como relacional. Era bien distinta de la de Newton. La de Newton la defendía Clarke en la polémica. O sea, Clarke representaba la visión de Newton, que era una visión substancialista. O sea, Newton tenía una visión sustancial del espacio y el tiempo como dos estantes en los cuales estaba distribuida la materia. Fíjense que la gente dice que las cosas existen en espacio y en tiempo. Ya la misma conciencia cotidiana te indica que son como especie de gavetas de estantes, ¿no? Donde están las cosas. Son lugares, estantes donde las cosas la materia está distribuida. Esa concepción sustancialista era la de Newton. Para Newton el espacio y el tiempo eran cosas en las cuales estaba contenida la materia, ¿no? La materia. Pero Leibniz esto lo rechazó, y Leibniz decía que el espacio no era más que relaciones entre los cuerpos. De ahí salía la idea del espacio, las relaciones entre los cuerpos. Fíjense qué interesante. Por lo tanto, esa concepción de Leibniz se consideraba como relacional, relaciones entre cuerpos. Y me parece a mí que es un poquito más madura que la de Newton, porque te desembaraza del tema, entonces, el vacío, ¿qué es esto? Y entonces el tiempo también es un instante y las cosas están en el tiempo. ¿Qué diferencia entre tiempo y espacio? Te quitas todo eso de arriba. Son relaciones entre cuerpos. Al haber cuerpo y estar relacionado, eso genera el espacio.
Y entonces, bueno, el otro momento importante en la interpretación de esto, fíjense que les dije dos, ya se me está yendo a mí el tiempo, que los vídeos no se van enseguida. Y denme un like para ver si el canal crece y me dan más tiempo, ¿no? Bueno, el asunto es que el otro momento importantísimo entonces sería Hegel por una parte desde la filosofía y Einstein desde la física, ¿no? Tampoco se conocieron esta gente personalmente, obviamente se trata de contrastar las dos opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Einstein? La interpretación de Einstein todo el mundo la conoce, es el continuo espacio-tiempo. Esto, señores, el problema que tiene esta interpretación es que aparentemente parecía una gran revolución, una idea muy positiva si uno pensaba en la concepción newtoniana. O sea, para Newton el espacio y el tiempo eran dos cosas y de momento separadas unas de otras, y de momento llega el genio de Einstein y las une y dice, no, están unidas, el espacio y el tiempo no están separados. Y en lugar de ser estantes, es un continuo espacio-tiempo, un continuo tetradimensional, que tiene 4 dimensiones, una de las cuales es el tiempo. Entonces, ese continuo parecería ser una interpretación revolucionaria con respecto a Newton. Lo que sucede con esto es el carácter geométrico que tiene. Y al ser geométrico es una idealización. O sea, hay que tomarlo como una idealización. No se puede uno creer que vive en un continuo tetradimensional, ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esto? Que toda la física del mundo que usted quería oír desde el punto de vista relativista de Einstein y desde la descripción de ese continuo tetradimensional, continuo espacio-tiempo, donde estaban unidos a esa unidad sin diferencia, pues no es ningún paso de avance para el que piensa de una forma tan simple y le parece que si las dos cosas están separadas y uno viene y las une, pues eso es un paso revolucionario. Pero no. Hegel ya mucho antes había demostrado la dialéctica de las cosas no son así. Tiene que haber diferencia, unidad, identidad concreta, identidad en la diferencia. Es una cosa bien complicada cuando uno quiere ver la relación de dos cosas. Trasciende la simple identidad abstracta que sería esa unidad pasiva completamente geométrica que Einstein propuso. O sea que por ahí nunca irían los tiros, ni eso representaba ninguna evolución respecto a Newton. Tan es así que la gente y los mismos físicos seguían trabajando con el tiempo y el espacio como dos cosas separadas, a pesar de que piensan todo el tiempo en ese continuo tetradimensional curvo, que no es otra cosa que una abstracción geométrica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Hegel, cómo podemos contrastar la visión de Hegel desde la filosofía a la de Einstein, ¿no? Vamos a hacer eso nosotros aquí rapidito. Para entender a Hegel vamos a explicar primero el principio de la relatividad de Galileo. Rápido. Este cuarto que ustedes ven aquí, esta oficina mía, está en reposo. Galileo decía en 2 palabras, bueno, con ningún experimento mecánico que yo realice dentro de esta habitación, yo voy a poder determinar el movimiento, porque todos los procesos mecánicos, las cosas ocurren como si esta habitación estuviera en reposo. ¿Cuál fue el gran error de Galileo? El como si. Tenía que haber eliminado ese como si, porque no es como si estuvieran, es que estaban en reposo y están en reposo. Aquí las cosas, ese sofá que tengo detrás, es esa guitarra que está allí, todo esto está en reposo. Todo esto está en reposo. O sea, no el como si, lo que vino a hacer es a complicar la cosa. Y recuerden lo que yo le había leído, de que Galileo, si mal no recuerdo, les dije, torció el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los cuerpos están en movimiento relativo, uno respecto de otro, eso quiere decir que podemos decir también que los cuerpos están en reposo relativo uno respecto de otro. Por lo tanto, no resolvemos la dificultad. ¿Ok? Entonces, esto no califica ni al uno ni al otro. Usted ve en la física lo difícil que resulta definir el reposo. Resulta bien difícil que usted pueda tener una idea concreta, clara de lo que es el reposo, porque es que es una cosa que una vez que tú aceptas el punto de vista relativista, ya prácticamente eso es la excomulgación del reposo del territorio de la física. Y con el reposo votaron también el tiempo, que nunca lo vieron. O sea, tiempo y reposo, y esto lleva a la incomprensión del movimiento. Quiere decir que tenemos un gran problema con la comprensión del movimiento en la física, de lo que es el movimiento, y el tiempo, que nadie sabe lo que es todavía, ¿verdad? Y el reposo también es un concepto muy oscuro, ¿no? Entonces,
Vamos a ver la definición del movimiento para que se lleven una idea. Esto es una definición, obviamente, la que todo el mundo comparte, ¿no? Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo con respecto a otro cuerpo tomado como referencia. Esa es la definición. O sea, decimos que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo con respecto a otro cuerpo tomado como referencia. Por definición, entonces, cualquiera de los dos se está moviendo. Cualquiera de los dos cuerpos. ¿Entienden? Por definición. Y está en reposo también simultáneamente cualquiera de los dos. Si esa es la definición de movimiento, pues simultáneamente están en reposo y movimiento derivado de aquel principio de la relatividad ambos cuerpos. Entonces, ¿cómo decidimos por el movimiento y el reposo? De aquí se siguen dos posibilidades. O esto no es física. ¿Por qué? Porque sería entonces la elección del sistema de referencia o del sistema móvil la que determinaría el estado físico. Sí, el físico. Con el dedo es el que decide quién se mueve y quién no se mueve, ¿no? Y si eso es así, de aquí se siguen dos posibilidades. O esto no es física, sino magia. O, la otra que queda, o localizar el cuerpo vale tanto como hacerlo estático. Eso vale tanto como tenérselas que ver con un cuerpo en reposo. Señores, había que tomar la segunda. Había que tomar la segunda y se tomó la primera. Se tomó la de la magia en lugar de tomar la segunda. Y esa segunda venía de quién? De Zenón de Elea, que ya estaba diciendo desde la antigüedad griega, desde el siglo V antes de Cristo, estaba diciendo, señores, eso que ustedes están entendiendo como movimiento, eso es reposo. Pero se tomó el camino de Galileo y la física se hizo cada vez más relativista y más relativista. Déjenme decir, aquí tengo una nota que dice, bueno, porque esto que equivaldría a reposo, por supuesto. Dice esta nota, a ver, la referencia en la física relativista es necesaria, ese cuerpo de referencia, ese sistema de referencia, es necesario para poder identificar el movimiento con el reposo, para poder identificar el movimiento con el espacio recorrido. Esa es la necesidad que hay de los sistemas de referencia. Son imprescindibles porque esa es la manera en que nosotros identificamos el movimiento con el espacio recorrido. Aquello se movió respecto a esto que está aquí, en reposo, y por lo tanto hay un trayecto espacial. Ese es el movimiento. Error. Eso es lo que estaba diciendo Zenón con su flecha. Es un gran error. Entonces repito aquí esta nota que les puse. La referencia en la física relativista es necesaria para poder identificar el movimiento con el espacio recorrido, o por recorrer también. Lo cual habla de un estado reconstruido según el concepto de trayectoria dinámica como una secuencia de estados de reposo. La flecha de Zenón, recuerden, que pulverizó Zenón, esa secuencia de estados de reposo, digo aquí, que pulverizó Zenón con sus aporías, incluso antes de ser conceptualizada por la física como trayectoria dinámica, ¿no? Entonces, esta es mi interpretación de las aporías de Zenón, ¿entienden? Esto que yo les doy es tal y como yo he visto todo este fenómeno, que lo estudié durante años, e hice una tesis para mí, que es el libro que publiqué en el 2000, y una para mi tutor, que él quería que fuera Hegel solo, y no quería que lo mezclara con la física y con la mecánica cuántica y todo eso, que él decía que eso era positivismo. Por lo tanto, yo me tuve que escribir una tesis para mí, para estar conforme yo, y tuve que hacerle la tesis para él, ¿no? La tesis de graduación. Hice dos y publiqué entonces la otra, incluso hasta creo que la he perdido, ¿no? Me fui de Cuba y probablemente se haya perdido, ¿no? Si no, está donde debe estar. Pero bueno, esta segunda la salvé porque la publiqué en España en el 2000. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué he dicho en videos anteriores, esto es lo que por estas razones que hice este vídeo, que he dicho en videos anteriores que el movimiento incluye el reposo y la ausencia de reposo? Y creo que eso le puede haber creado mucha confusión a ustedes. Ahora se los voy a explicar por qué. Si nosotros identificamos el movimiento solo con el cambio, con la ausencia de reposo, entonces tendríamos que se mueve algo que no está, algo que no existe. ¿Okay? Si lo identificamos exclusivamente con el cambio, entonces hay algo. O sea, hay movimiento de algo que no existe. Entonces, por otra parte, si lo identificamos con el reposo, tendríamos que algo que existe, o sea, tendríamos algo que existe, pero que no se mueve.
Tienen que entender eso. Si usted lo reduce solamente a cambio, ausencia de reposo, hay algo moviéndose pero que no existe, no tiene cuerpo, no tiene materialidad. Si usted lo identifica con reposo, va a tener ese objeto material, lo va a ver, va a tener dimensiones, va a tener geometría, pero va a estar en reposo. Entonces ahí tiene algo que existe pero que no se mueve, y en el otro caso tiene algo que se mueve pero que no existe. Entonces por eso es que yo les digo que el reposo, que el movimiento incluye el reposo y la ausencia de reposo. Ambas cosas son el movimiento, esos son momentos del movimiento, porque la ausencia de reposo todavía no es movimiento. Se necesita que algo se mueva. Y ese algo, si usted solamente tiene el algo, va a tener ese algo como en estado de reposo, como tiene esta habitación aquí. Entonces, es importante saber eso desde el punto de vista, obviamente, de lo que podría ser la cinemática hegeliana, ¿no? Esas son ideas que se derivan de la forma en que Hegel interpretó esto. Entonces, de aquí, obviamente, que Hegel diga que moverse significa estar y no estar en un lugar determinado del espacio. Hegel decía, moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él. Es decir, estar en ambos lugares simultáneamente. Ustedes están oyendo qué manera de razonar es más complicada, pero es que este tipo estaba por encima de lo normal. Moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo, al propio tiempo, no estar en él. Es decir, estar en ambos lugares simultáneamente. Para poder entender eso, bueno, pues hay que dar una rueda bastante... Porque ¿qué pasa con esto? Que si usted no se da cuenta que que no estar en el espacio es estar en el tiempo, entonces nunca se le va a dar la ecuación. Esa ecuación de Hegel. Esa ecuación se despeja cuando usted introduce la variable esta de no estar en el espacio, equivale a estar en el tiempo. Pero no son estantes, en el sentido de que espacio y tiempo son los momentos del movimiento, y que el movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. O sea, el espacio y el tiempo son los momentos que constituyen el movimiento, no estantes, y que siendo de esa manera excluibles uno al otro, están presentes simultáneamente por el único hecho de la transición continua del uno al otro. O sea, el movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo y viceversa. Eso es lo que Hegel dice. Entonces, ¿por qué dice Hegel que durante el movimiento el móvil se encuentra y no se encuentra en un lugar? Bueno, he dicho, encontrarse en el espacio vale tanto como no encontrarse en el tiempo y viceversa. Siendo esa la verdadera relación del espacio y del tiempo, de acuerdo a Hegel, que solo se da a través del movimiento y mediante el movimiento. Recordemos que a Hegel, cuando decía que solo en el movimiento el espacio y el tiempo son reales, o sea, para él tú no puedes hablar del espacio y el tiempo sin el movimiento, porque son sus momentos, los momentos que lo constituyen. Por lo tanto, solo en el movimiento el espacio y el tiempo son reales. Esto deberían los físicos entenderlo también de esa manera, o verlo de esa manera, porque es una forma mucho más, una forma superior de entender la relación del espacio y el tiempo. No, ahora compárenla con Einstein, que decía que eran dos cosas, un continuo, que era una cosa ahí donde estaban los dos juntos y punto. Una cosa geométrica ahí. Comparen para que vean qué profundidad de pensamiento la de Hegel, ¿no? Entonces, siendo así, repito, esa verdadera relación del espacio y el tiempo, que solo se da mediante el movimiento, debemos tomar con grandes reservas el concepto de espacio-tiempo tetradimensional de Minkowski-Einstein, ¿okay? Que no pasa de ser un constructo geométrico, como lo es el espacio de 11 dimensiones de Calabi-Yau en la teoría de cuerdas. Pura geometría, son idealizaciones. Entonces cuando la gente quiere ver que eso existe en una realidad de orden actual, ahí es donde no funcionan las cosas. ¿Entiendes? Entonces hay que tener en cuenta siempre la naturaleza de esa realidad para que no lo entremezclen y no quieran ver cosas donde no hay. El continuo fue un buen intento, pero no pasó de ahí, dada su esterilidad para explicar el tiempo y el movimiento. No es casual que con tal comprensión geométrica, es decir, estática, es lo mismo, viene haciendo lo mismo, Einstein terminara por considerar al tiempo una ilusión.
Obviamente, si es que el tiempo no juega ningún papel en esas ecuaciones. No juega ningún papel en las ecuaciones de la mecánica. Por lo tanto, obviamente el tiempo es una ilusión. Igual uno le puede cambiar el sentido a la trayectoria y no pasa absolutamente nada. La vida para atrás no pasa nada desde el punto de vista físico, ¿no? A la trayectoria de un cuerpo. Entonces lo que sucede con esto es que obviamente pensando en términos geométricos el tiempo tiene que ser necesariamente una ilusión, porque es que el tiempo es justamente la negación de esas propiedades geométricas, ¿no? Así es que ese vacío cinemático, producto de la ausencia del tiempo y del movimiento, estaría llamada a llenarlo la mecánica cuántica. ¿Ok? Y en la estela de la línea de pensamiento de Zenón, Hegel, Bergson. Entonces, el tiempo no es geometrizable. Es lo que tenemos que decir aquí. El tiempo no es geometrizable. Por el contrario, es ausencia de geometría. ¿Entienden? Es todo lo contrario. Y la llamada rareza de la mecánica cuántica es el precio que todavía estamos pagando por haberlo olvidado. Por haber olvidado que el tiempo no es geometrizable. Bueno, si es que algún día lo supimos. Entonces, amén de la comprensión del fenómeno, del movimiento, lo que nos ha faltado es entender la naturaleza del tiempo. Esa naturaleza es ondiforme, de acuerdo a mi interpretación. El tiempo se comporta en forma de ondas. Ese es el sentido físico del tiempo, que no debe confundirse con el tiempo existencial. Oye, llevo un rato parado aquí y mi novia no llega. No, esas cosas, eso no es físico. Ese es el tiempo existencial como duración. Bergson tiene toda su obra dedicada a demostrar eso. Entonces, ¿cuál es el sentido físico del tiempo? Eso es lo que nos ha faltado. Bueno, pues, desde mi punto de vista, el tiempo es un fenómeno ondiforme, no quiere decir ondulatorio, ondiforme, tiene forma de onda, se manifiesta en forma de ondas, ¿ok? Y entonces podemos hablar de ondas de tiempo. Eso es el tiempo, señores, eso es el tiempo. El tiempo se comporta en forma de ondas y justamente en forma de ondas de indeterminación espacial. Fíjense que tenemos que estar hablando de tiempo y de movimiento. Tenemos que estar en el movimiento, dentro del cuadro de movimiento, para que el tiempo tenga sentido físico. Y ese sentido físico es el que nos interesa, no el existencial. Por lo tanto, el tiempo se comporta en forma de ondas y justamente en formas de onda de indeterminación espacial expresadas por el cuadrado del módulo de la función de onda, o dicho en términos más precisos, por el cuadrado de la amplitud de su magnitud absoluta. Eso es la única manera de que toda la rareza, que todos los problemas se vengan abajo y quede solamente una coherencia completa de este cuadro, ¿entiendes? Del cuadro mecánico. ¿Okay? Creo que el aporte mío sería, en todo caso, no tanto esclarecer la rareza de la mecánica cuántica, como el mostrar que todos los caminos conducen a Roma. Siempre y cuando comencemos no de Galileo, sino de Zenón de Lea. Ese debe ser el comienzo. ¿Y por qué? Porque Hegel decía que la lógica y la historia debían coincidir. Y él mostró en su obra cómo la lógica y la historia coincidían. El desarrollo lógico de las categorías y conceptos se llenaba de contenido histórico. Y resulta que había un paralelo entre la lógica, el desarrollo lógico y la historia misma de las ideas en la filosofía. Así es que esto debemos cumplirlo también, ¿verdad? Debemos cumplir también el hecho de que se mantenga esa correspondencia entre lo lógico y lo histórico. Zenón es el verdadero principio. Si van a Zenón, la rareza de la mecánica cuántica simplemente desaparece. Pero es importante entender a Hegel, que fue el principal en esto, el que más profundo llegó, que yo solamente lo he mencionado aquí, y también Henri Bergson. ¿Saben lo que Bergson dijo? ¿Saben lo que dijo Bergson? Bergson dijo, se preguntó, esa pregunta se la voy a hacer en el video próximo, pero él dijo, ¿no será el tiempo la indeterminación misma? Se lo cuento en el próximo video, donde vamos a entrar de lleno a hacer el resumen de todo esto, pero desde la perspectiva de la solución, o por lo menos del entendimiento de ese extrañísimo fenómeno que, según Richard Feynman, contiene todo el misterio de la mecánica cuántica. El experimento cuántico de la doble rendija. Nos vemos.